el tema de hoy es cómo ahorrar en impuestos. Y para eso me di a la tarea, junto con el equipo de Congruenti, de consultar con una expertasísima en este tema de cómo ahorrar en impuestos y cómo obtener devoluciones del SAT. Así que con ustedes, con bombo y platillo, les presento a Pati Chávez. Pati Chávez, bienvenida, Pati. Gracias, Alberto. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Y bueno, vamos a irles compartiendo distintas cosas. La idea, mucho insisto, de este Facebook Live es que ustedes aprendan cómo pueden ahorrar en impuestos. Y una de las cosas que les puedo compartir es que, bueno, hace poquito escribía yo un blog en donde les decía que años atrás yo había perdido dinero. Y me di cuenta que había perdido dinero después de que empecé a tomar un entrenamiento de contabilidad básica. Y entonces dije, no sabía que podía hacer deducibles estos rubros. Y bueno, que hay muchas cosas que se pueden, que pueden funcionar finalmente para que tengas una devolución de Hacienda. Entonces, las personas que se van conectando, a ver, váyanos diciendo cómo están, de dónde nos saludan, en fin, compártanos. Y yo por acá voy viendo en el monitor qué está pasando. A ver, por acá ya hay algunos que les está gustando el video. Aquí lo vemos. Por acá está. Ya vi que estoy cortado. Les digo, estamos probando cosas nuevas. Entonces estoy un poquito cortado, pero bueno, ahí vamos. Entonces, lo que voy a hacer es voy a cambiar la dinámica. Entonces, me voy a permitir tomar el teléfono para que ustedes me sigan viendo. Entonces, compártenos, Pati. En general, creo que algo que les podemos decir a ustedes, los que nos están viendo, es hay múltiples maneras de cómo ver esto, pero en esencia yo lo clasificaría en dos personas. Una parte de eso creo que sigo cortado, ahí creo que seguramente cambiará. Entonces, yo lo podría ver esto, Pati, en dos rubros. Un rubro de esos es personas que trabajan en un empleo, y personas que trabajan de manera independiente, ¿ok? Entonces son dos rubros, personas que trabajan en un empleo, personas que trabajan de manera independiente. Una de esas personas, pues definitivamente es, ya estoy viendo porque me llega el delay de la pantalla, y bueno, ahí estamos ya. Entonces, uno de esos es personas que tienen un sueldo, un salario, y normalmente esas personas no hacen su declaración anual. Normalmente esas personas, la declaración anual la hace la empresa por ellos. Y por ende, pierden ventajas fiscales. ¿Cómo funciona ese rubro? Y ahorita Pati nos va a dar como un poco más el trasfondo, pero ese rubro funciona como tú generas ingreso, pero a la hora de estar generando ingreso, le pagas al SAT por adelantado. Es decir, todas las personas que se estén conectando y váyanos saludando, si tienen algún empleo, díganos, sí, yo trabajo en empleo, entonces compártanos para irles dando también los tips. Entonces, si tú trabajas en un empleo, como funciona es tú generas ingresos, pero una vez que te pagan tu nómina, ya le diste el dinero al SAT, ¿ok? Es decir, pagaste por adelantado. Y del área de emprendedor, empresario, dueño de negocio, profesionista independiente, normalmente es tú recibes primero el ingreso, ojo, tienes que apartar los impuestos, porque hay que pagar impuestos, y entonces ya después tú le pagas al SAT. Entonces, una de las cosas de que les queremos hablar son varios tips de cómo ahorrar en impuestos, y dentro de eso están las famosísimas declaraciones anuales, mensuales, bimestrales, en fin, hay varios tipos de declaraciones, pero también está la parte de deducciones, es decir, qué rubros yo puedo generar gastos y contrarrestarlo contra mi pago de impuestos. Entonces, bienvenida Pati, bienvenida a esta transmisión, saludos a todas las personas que nos están viendo y compártenos un poquito más de esto. ¿Cómo funciona? Vamos a empezar, vamos a ir haciendo un ping pong, ¿no? Okay. Para la gente que está en el empleo, y yo me voy a permitir, por favor, para todos los que nos están viendo, ver el teléfono porque me queda un poco lejos
el teclado de la computadora, pero bueno, la idea, insisto, es que se lleven el máximo valor posible. Entonces, desde acá voy a ir viendo los mensajes que nos llegan y para irles dando respuesta. Perfecto. Ajá. Ok, Albert. Pues mira, partiendo de que el tema es cómo ahorrar en impuestos, todo se basa en la administración que tengamos de nuestros recursos. Ok, la administración, ajá. Yo voy a administrar lo que llega a mí, ya sea en sueldo o de manera independiente, ¿va? Entonces, ese es un punto importante. Tú bien dijiste, todo tiene una carga fiscal. De todo tenemos que pagar impuestos, venga el dinero de donde venga. La diferencia es que si lo hago, estoy con un patrón, él se va a encargar, como tú bien lo dijiste, de hacer ese pago de impuestos en nombre mío. Es decir, me va a retener ese impuesto y él lo va a pagar al SAT, ¿correcto? Y si trabajo de manera independiente, yo me encargo de llevar mis controles para yo hacer mis propios pagos de impuestos. Ok. ¿Vamos? Esa es la gran diferencia de inicio. Sin embargo, tanto la persona que trabaja de manera independiente como el que es asalariado hace su declaración anual. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con el que tiene nada más un empleo? No tiene obligación de hacer declaración anual. Pero ¿qué crees? Sí tiene derecho. Sí tiene el derecho y es parte de lo que tú dices. Si les orientamos qué cosas o qué gastos que habitualmente hacen, la única diferencia es que pidan factura, se pueden incluir, les genera una devolución. ¿Por qué? Porque el SAT ya tiene un impuesto que el patrón le pagó, pero desconoce esos gastos. Entonces, esto donde se refleja a través de una declaración anual que se presenta a más tardar el 30 de abril de este año. Aquí en este caso se presenta la del 2018 que acaba de terminar el año. Sin embargo, si tienes, por ejemplo, algunas facturas que vamos a explicar ahorita, por decirte, adelantándome un poquito, si estás pagando un crédito hipotecario que llevas pagándolo 4 o 5 años, tienes el derecho de hacer retroactivo la presentación de estas declaraciones. Es decir, que puedes presentar la declaración del 2018, 17, 16, 15 y 14. El SAT te permite hacerlo hasta 5 años hacia atrás. Entonces, puedes revisar tu caso y te va a generar una devolución no nada más de ahorita, sino de varios años. Perfecto. Entonces, a ver, porque yo he escuchado, así lo voy a poner, porque hay declaración que es en marzo y la otra es en abril. ¿Son diferentes? Claro. De acuerdo a como estemos dados de alta, así de simple. En marzo, ¿quién las presenta? Las empresas. ¿Sí? Sea sociedad anónima, de la forma en que estén dadas de alta las empresas, o que le llamamos persona moral, es a más tarde el 31 de marzo. Las personas físicas, sea asalariada o persona física con actividad empresarial, el 30 de abril es cuando se presenta a más tardar. Y el otro rubro que es el que decías hace ratito, que se presentan las declaraciones bimestrales, son las personas que están dadas de alta bajo un régimen que se llama régimen de incorporación fiscal. El famoso RIF, que lo conocen algunos. Y la característica de este es que quienes pertenecen a este régimen es porque para su actividad no requieren un título profesional. ¿Sí? Llámate papelería, llámale tapelería, etc. Esas personas hacen declaración bimestral y fíjate que ellos no hacen declaración anual. ¿Sale? Entonces, es importante primero revisar si estás dado de alta en el SAT, bajo qué régimen estás, para ver qué es lo que procede contigo. Nada más cuidar un tema, cuando son asalariados que trabajan para un patrón o más patrones, es importante. Yo te dije, si tienes un patrón, no tienes obligación de hacer declaración, ¿correcto? Claro. Pero si tienes 2 o más patrones, sí tienes obligación. Un ejemplo, tengo médicos que de repente dicen, yo trabajo para el seguro y trabajo para el ISSSTE. Tienen 2 nóminas, trabajan en 2 nóminas, tienen obligación de presentar declaración, pese a que en cada trabajo ya le descontaron un impuesto. Ahora, hay gente que me dice, no, pero ¿sabes qué? ¿Sabe qué, contadora? Nada más tengo un trabajo. ¿Qué crees? Me aparecen 2 patrones. Es que estuve en este año 6 meses con un patrón y me salí y entré 6 meses con otro patrón. Aunque no los tengas simultáneo, en el año estuviste con 2 patrones, requieres presentar declaración anual. Entonces aquí vamos a hacer una pausa porque estamos hablando de algo muy importante que es, si tú tienes, que nos decía Pati, si tú tienes un empleo,
no necesariamente estás obligado por la autoridad, alias el SAT o Hacienda, no necesariamente estás obligado a presentar tu declaración anual. En la mayoría de los casos, la empresa la presenta por ti. Sin embargo, y lo mencionó Pati, sí tienes el derecho. Y al ejercer este derecho obtienes un montón de ventajas que son los rubros deducibles que les vamos a decir en un momento. ¿Cuáles son estas ventajas y cómo es como yo, Albert, lo veo? Para mí lo fundamental es que el dinero se quede contigo en vez de que el dinero salga de ti. Y cuando trabajas por empleo, entonces ese dinero ya se lo pagaste por adelantado al SAT, ¿ok? Entonces lo que vamos a buscar es una estrategia que te permita que una parte de ese recurso regrese a ti para que entonces puedas hacer mejor uso de él. Claro que si quieres dárselo al SAT, pues adelante, no creo que ellos tengan algún problema con recibirlo, ¿no? Exacto, pero fíjate que lo curioso es que yo le digo a las personas, son gastos que los vamos a mencionar que habitualmente haces. Claro. La única diferencia, pide la factura. Es Nada muy más, simple. el comprobante. Mucha gente dice, no, es que es muy engorroso. No, ya es más simple de lo que te imaginas. Simplemente das tus datos, te dan una hojita, te dice, anóteme sus datos, que son muy simples, que es tu nombre, tu RFC, un correo. Ahí mismo esos son datos que tú ya te sabes y ellos te la mandan por correo electrónico. Claro. Entonces no es de mayor problema. Y nada más me adelanto un poquito, requieres en la mayoría de los casos hacer el pago con medios electrónicos. Okay. Tarjeta de débito, de crédito, cheque o transferencia, no efectivo. Tarjeta de débito, vayan tomando nota. Tarjeta de débito, tarjeta de crédito, cheque o transferencia. En la medida en que esto sea más fácil y más transparente, entonces las deducciones va a ser mucho más sencillo que apliquen. Claro, porque tengo un caso de un doctor que se sometió a una cirugía, pagó 40,000 pesos, efectivamente la pagó con tarjeta de débito, pero al hacerle la factura, ¿quién se la hizo? Le puso que pagó en efectivo y me la rechazó el SAT. Okay. Porque el SAT ya o sea, como todo es electrónico, el SAT ya tiene esa información. Entonces es muy importante que cuando pidan su factura, les llegue por correo, la revisen. ¿Por qué? Porque si yo ahorita, en febrero, estoy recibiendo una factura y la reviso antes de que se acabe el mes, me la pueden cambiar. Claro. Pero ¿qué pasa, Albert? Si yo ahorita en abril me enseñan una factura del año pasado, ya no me la van a cambiar. Claro. Porque ellos ya cerraron sus registros. Claro. Entonces sí es muy importante que tengan conciencia de estar revisando sus facturas cuando les llega por correo. Okay. Mucha gente me dice, contador, apóyeme, cada factura que les llega me la envían y yo la reviso. Okay. ¿Okay? Va, perfecto. Entonces, haciendo una recapitulación básica, hay dos modelos, ¿no? Uno es el modelo de empleo y otro es el modelo de independencia, ya sea profesionista independiente, empresario, emprendedor, dueño de negocio, en fin. Si eres empleado, no estás obligado a hacer tu declaración anual, sin embargo tienes el derecho y tienes varias ventajas de las que vamos a empezar a hablar ya en este instante. Y como dueño de negocio o profesionista independiente, emprendedor, entonces tienes otras opciones. Una de esas, como nos comentó Patti, es el régimen de incorporación fiscal, en donde una de las grandísimas ventajas es que ese régimen en el primer año te permite no pagar el impuesto del ISR. Así es. ¿No? Que es el impuesto sobre la renta, para los que no lo conozcan, que es básicamente darle dinero a Hacienda. Exacto, mira, todos hay varios impuestos, pero los más comunes, que casi le aplican a todos, es el impuesto sobre la renta, que tú lo estás mencionando, y es el IVA. ¿Okay? En el régimen de incorporación fiscal, tienes la ventaja, como bien lo dices, cuando te das de alta, estás exento el 100% de ISR. Conforme va avanzando cada año, te va disminuyendo un 10%. Es decir, el otro año estoy exenta el 90%, es decir, que del total de impuestos pago nada más un 10%. ¿Va? Eso es el ISR. En el IVA sí requieres trasladarlo. Siempre les digo, recuerda que el IVA no es tuyo. El IVA tú facturas un servicio o producto, el IVA que te da tu cliente, tú se lo tienes que pasar al SAT. Mucha gente erróneamente se gasta el IVA y no le corresponde. Claro. Y de repente cuando le digo, tienes que pagar esto, ay, ¿por qué tanto? Porque el IVA no te corresponde. No lo guardaste, entonces hay que tener esas precauciones. Claro.
Pero de ahí empiezan las estrategias, que es parte de la orientación que damos, para que ahorres ese dinero, o sea, que no tengas tanta carga fiscal. Claro. Sí, entonces, para ir avanzando en este tema, sin importar si tu modelo es de empleo o de profesionista independiente o inclusive una combinación, porque hay muchas personas que tienen su empleo, pero también están empezando a desarrollar su negocio en el área de emprendimiento. Entonces, sin importar en qué rubro estés, lo que sí o sí puedes aprovechar son las deducciones personales. Exacto. ¿Ok? Deducciones personales. Entonces, ¿cuáles son esos rubros en los que tú, como decía Pati hace un momento, normalmente ya gastas dinero de por sí, que a veces ni cuenta te das, pero el hábito que necesitas generar es el de pedir el comprobante? Entonces, hay 7, 8 rubros, dependiendo de cómo lo vea cada quien, 7 u 8 rubros que puedes hacer deducible del pago de impuestos y evidentemente que obtener una ventaja fiscal de regreso. Entonces, platícanos más, Pati, cuáles son esos rubros y bueno, vamos haciendo este ping pong, ¿no? Me parece bien. Nada más mencionar eso que dijiste de lo combinado. Un ejemplo para que les quede claro es un médico. Ok. Un médico tiene su consulta privada, Uh-huh. tiene su consultorio, pero aparte trabaja para una o dos instituciones. Entonces, esa es una de las actividades que le llamamos mixtas. Ok. Y forzosamente tanto hace declaraciones mensuales como hace la declaración anual, en donde se juntan, digamos, las canastas. Esta es la canasta de privada y esta es de salarios. La juntas todo a través de una declaración anual, ¿va? Claro. Ahora, Voy a hacer una pausa para... insisto, estamos probando cosas nuevas, entonces todo esto está bien porque al final lo que queremos es agregarles el máximo valor. Entonces, ya hay algunas preguntas, Okay. Me voy a mover un segundito, los voy a dejar aquí con Pati para que avance y vamos viendo cuáles son las preguntas que tenemos para contestarlas, ¿no? Si estás viendo esto y conoces a médicos, comparte este video con los médicos que conozcas, porque esto les va a generar mucho beneficio. Claro que hay otros modelos, ¿no? Pero entonces si tú conoces una persona que trabaja en una institución, es decir, que trabaja en un empleo, ¿no? Pero además ejerce por fuera como emprendimiento, como dueño de negocio, entonces otra cosa, ahí hay que tener mucho cuidado porque es la actividad que nos menciona Pati, que es mixta, ¿no? Y entonces van a tener algunas ventajas distintas y bueno, va a haber varias cosas. Pero entonces platícanos más, Pati, cuáles son estas deducciones personales que la mayoría de la gente sí hace los gastos, pero que no pide el comprobante y al final, como no hace la declaración y no tiene los comprobantes, entonces se pierde del gran beneficio de recuperar dinero de Hacienda. Entonces, lo que nosotros queremos es que, insisto, que el dinero se quede contigo, que tú tengas ese recurso económico para que lo puedas reinvertir o lo puedas utilizar en las cosas que mejor te convengan. Por ejemplo, yo en mis asesorías, mucha gente habla de que quiere irse de vacaciones. okay. Oye, quiero irme de vacaciones, pero todavía no agarro el presupuesto, estoy desajustado, estoy pagando algunas cosas. Entonces, mucha gente se va de vacaciones con la devolución que les da el SAT. Entonces, en mayo. Se van de vacaciones. Y además, se atraviesa prácticamente justo antes de las vacaciones de verano. Entonces, te queda muy bien recuperar dinero de Hacienda y poner ese dinero a trabajar en unas ricas y deliciosas vacaciones después de haber sido muy constante con tus comprobantes fiscales y haciendo tu declaración anual. Exacto, porque cabe mencionar que si hacemos la declaración en tiempo, es decir, ahorita la del 2018, la presentamos antes del 30 de abril de 2019, en 10 días te llega tu devolución a tu cuenta bancaria. Claro. No pasa por manos del contador, es lo más bonito. Wow, fantástico. Entonces, platícanos, Pati, ¿cuál es uno de estos rubros varios de estos rubros que la gente puede hacer como deducciones personales? Okay. Y podríamos empezar a lo mejor con los donativos. Vamos a empezar por ahí. Ok, mira, como bien dices, las deducciones personales que Te son... dejo un segundito porque Ok. voy a ver los mensajes que tienen para nosotros para ir contestando dudas y preguntas. Perfecto, gracias Alberto. Sí. Ok, las deducciones personales son los gastos que nosotros podemos hacer que van a ahorrarnos o disminuir el pago de impuestos, para hacer como un concepto. Como dice Albert, vamos a empezar con donativos. Hay personas que dicen, bueno, yo quiero hacer una donación en efectivo. Sí. Primero,
tienes que cuidar que a la persona que le estás haciendo la donación sea una donataria autorizada. Hay un listado por parte del SAT donde te dice qué instituciones sí están autorizadas para recibir donativos, porque te deben de dar lo que le llamamos un CFDI, que es una factura electrónica. ¿Ok? Que la factura electrónica tiene dos partes, que nada más te lo comento rápido, es un PDF y un XML. Entonces, para que pueda tener la expedición de este CFDI, debe ser una donataria autorizada. ¿Ok? Entonces, ese es uno de los principales. Otro, por ejemplo, son en el tema de salud, son los honorarios, por ejemplo, a médicos, honorar cualquier médico, cualquier especialidad de manera privada. Por ejemplo, si vas con el otorrino, si vas con el nutriólogo, si vas con psicólogo, si vas con el oftalmólogo, cualquier especialidad de manera privada que tú realices, que tú visites, es simplemente, doctor, requiere una factura o recibo de honorarios por el servicio o la consulta médica. Aquí te menciono lo siguiente: estos gastos que te voy a enlistar en este momento pueden ser aplicables para ti, para tu cónyuge, para tus padres, para tus hijos, para tus abuelos y para tus nietos, ¿ok? Entonces no nada más es para tu persona. Ejemplo, yo llevo a mamá al doctor, la factura es a mi nombre, la que paga soy yo, aunque el concepto de la factura diga consulta médica de tal persona, que es mi mamá, ¿ok? Entonces eso está bien porque es más abierto, no nada más está limitado a tu persona. Otro, por ejemplo, son los análisis de laboratorio. Cualquier estudio que te llegues a hacer, te va a funcionar. Honorarios a enfermeras, por ejemplo, si de repente tienes alguna situación y te tienen que atender de manera privada, tú puedes pagarle esos honorarios a la enfermera. Todos requieren expedirte esas facturas, ¿ok? Por ejemplo, también compra o renta de aparatos de rehabilitación. Muchas veces, tristemente, tiene algún accidente a la persona y está siendo atendida y de repente le dice, ok, te tienes que estar rehabilitando en tu casa, y dices, oye, a lo mejor no compro el aparato porque pues no me va a funcionar más un tiempo. Claro. Okay, lo puedes rentar y eso te va a generar también ese beneficio. Todos los aparatos que uses de rehabilitación. Ok, entonces, mucho ojo con esto, porque la mayoría de las personas ocupan este rubro de salud a lo largo de todo un año. Acuérdense que el tema de la declaración, y por eso quisimos hacer esta transmisión pues empezandito el año, porque es todo lo que aplica del 1 de enero, en este caso 2019, 1 de enero al 31 de diciembre, hasta el último día. Entonces van a tener prácticamente todo el año para ser muy cuidadosos en estos rubros. Y sobre todo el área de salud es muy común. Si vas a tu consulta médica con el ginecólogo, con el oftalmólogo, con el ortopedista, para las personas que tienen hijos, el pediatra. Entonces son visitas casi que muchas veces mensuales o trimestrales o semestrales. Para las mujeres que pagan los estudios médicos del Papa Nicolau, en fin, o sea, una gran cantidad de cosas. O inclusive, como bien decía Patti, si tienes algún accidente o una enfermedad en ese lapso de tiempo y acudes al médico, también eso, simplemente pides tus comprobantes fiscales y eso lo vas a poder hacer deducible del pago de impuestos, tomando en cuenta que hacerlo deducible, porque muchas veces dicen, ¿qué es eso de hacerlo deducible? No suena como a ciencia ficción, es básicamente buscar ahorrar en el pago de tus impuestos, déjalo así. Por eso el título de nuestra transmisión es ¿Cómo ahorrar en impuestos? Y ahora sí, vamos a ir contestando varias de las preguntas que nos dan. Nos pregunta Nancy Pérez, mi querida Patti, dice, en la empresa donde trabajo hay un tope y si lo excedes ya puedes hacer tu declaración. ¿Eso aplica en todas las empresas? Es una pregunta. ¿Quedó clara, Patti? Ajá. ¿La pregunta? Sí, ok. Ok, mira, tú tienes la empresa en la que trabajas, normalmente ellos tienen que presentar el pago de tus impuestos, ¿va? O sea, ellos ya hicieron su tarea. Okay. Tú tienes el beneficio de que hagas tú tu propia declaración en cualquier momento y en cualquier circunstancia. En donde simplemente vamos a hacerlo así. Yo hago mi declaración y tomo lo que me pagaron en todo el año, hago mi cálculo y lo comparo contra lo que me quitaron o me retuvieron de impuesto, ¿va?
Si yo no meto gastos, que son los que estamos enlistando en este momento, va a salir, como dicen los chavos, tablas. O sea, ni me va a dar a pagar ni me va a dar a favor. Claro. Pero tengo el beneficio. Yo cuando les digo, si no metiste gastos, no tiene caso que hagas tu declaración anual. Claro. Pero sí tienes el derecho de hacerla. Ok, ¿sí? Sí la puede hacer y nada más, como bien dices, que se les vaya haciendo el hábito de ir juntando esos comprobantes durante todo el año. Claro. Sí, entonces aquí para mencionar esto y complementar quizá la respuesta, mi querida Nancy, gracias por escribirnos, es muy buena pregunta. En realidad, la empresa por obligación está obligada, valga la redundancia, a declarar cuál es el ingreso que te paga, o sea, qué es lo que te está entregando a ti, cuál es la retención que te hizo de los impuestos. Y la pregunta siempre es, oye, ¿y cómo puedo saber cuánto me retuvieron? En los recibos de nómina, ahí viene, y el concepto normalmente se marca como las siglas de ISR, que es impuestos sobre la renta. Entonces ves el ingreso menos el gasto y es cuando muchos se ponen tristes y dicen, chin, estás yendo mucho dinero hacia el SAT, ¿no? Entonces la empresa tiene la obligación de hacer esa declaración, pero tú, Nancy, y todas las personas que nos están viendo, tienen el derecho de hacer también su propia declaración. Y cómo funciona en la práctica, por ponerlo en un lenguaje muy coloquial, es, tú le vas a decir al SAT, oye SAT, yo te pagué 200,000 pesos de impuesto por adelantado, te lo fui pagando en enero, en febrero, en marzo, abril y hasta diciembre, y cuando hacemos el cúmulo fueron 200,000 pesos de impuestos, ok, pero en realidad, con los gastos que hice deducibles y esto que les estamos platicando, en realidad te debí de haber pagado únicamente 150,000 pesos. Te pagué 200,000, te debí de haber pagado 150,000. Entonces, SAT, te pido por favor, a través de esta declaración, que me devuelvas esos 50,000 pesos. Y entonces viene mayo con esos 50,000 pesos y todos felices y contentos a disfrutar de esa devolución. Esto requiere nada más de la disciplina de ir checando estos rubros. Exacto. Entonces, uno de los rubros que les mencionábamos era donaciones. Sí. ¿No? Donaciones que puedan hacer a la Cruz Roja, al Teletón, a alguna fundación, alguna asociación. Hay personas que donan este dinero y una de las sugerencias que yo les puedo hacer es hagan esta donación, y también Patti lo ha mencionado, hagan esta donación rastreable o transparente a través de una transferencia. Es decir, si vas a donar a la Cruz Roja, es un ejemplo, en vez de donarle 100 pesos al botecito o 500 pesos, que de hecho los boteros, ¿no?, que están luego en los semáforos te van pidiendo este tema, y hay gente que por supuesto que dona a la Cruz Roja, pero entonces puedes formalizar ese donativo, pedir tu comprobante fiscal y entonces acumularlo a las deducciones, ¿ok? Entonces un rubro era los donativos. Otro rubro que mencionabas, Pati, era el de salud, ¿no? Nada más hago una mención ahí en lo de donativos. Sí. Hay una fundación, por decir un ejemplo, que se encarga de las niñas de la calle, ¿sabes? Okay. Entonces tú dices, ok, ¿sabes qué? No quiero dar dinero, así da X un dinero, pero puedo adoptar a una niña. Y yo hacerme cargo de su educación, yo hacerme cargo de esa niña, de su vestimenta, de su alimentación. Entonces la fundación te establece una cantidad de acuerdo a lo que quieras cubrir. Claro. ¿Sabes? Ok, yo quiero ayudar a esta niña, o sea, se considera que eres su madrina o su padrino. Y esa es una forma también de apoyar de manera directa. ¿Sabes a quién estás apoyando? ¿Dónde está llegando tu dinero? ¿A qué niña o niño estás ayudando? Y eso también es totalmente deducible de impuestos. Claro. Y voy a seguir viendo aquí las preguntas y mandar saludos a Rodrigo Becerril, que nos está viendo la transmisión. Muchas gracias, Nancy, ojalá que contestáramos tu pregunta con la suficiente amplitud. Si quedaron dudas, por favor síganos escribiendo. Taurino, saludos hasta San Luis Potosí, bienvenido. Qué extraordinario restaurante tiene Taurino, el Rincón Huasteco, por favor pasen, véanlo. Y aprovechando el tema de cómo ahorrar en impuestos, si tú vives en otra ciudad que no sea San Luis Potosí y vas a visitar San Luis Potosí, por supuesto que pasa el Rincón Huasteco, es de los mejores restaurantes extraordinarios, y además ese comprobante fiscal lo puedes hacer deducible quizá en el área de viáticos, ¿no? Si trabajas de manera independiente. Si trabajas de manera independiente, por supuesto. Entonces también puedes ahí una manera de cómo ahorrar en impuestos. Vamos a saludar también a Gabriela Sevilla, saludos, a Karina López, saludos, a Glenda Martínez. Glenda tiene una pregunta y dice: hola, buenas noches, llevo 12 años trabajando en el IMSS, en el Seguro Social,
y apenas me pidieron hacer mi declaración patrimonial. ¿De qué manera puedo hacer deducibles los gastos que tengo? Esa pregunta la hace Glenda Martínez. Ok, Glenda. Mira, la declaración patrimonial es diferente a la declaración del SAT y esta se le requiere a los que son empleados de confianza en una institución, ¿ok? Hay que tener cuidado porque muchos desconocen que tiene esta obligación. Ese es un punto importante, que bueno que lo tocaron. Y una de las, digamos que de lo que debe de acompañar a la declaración patrimonial es tu declaración ante el SAT. O sea, son dos declaraciones de manera independiente. Okay. En las dos muestras información financiera tuya, ¿sí? Entonces, la pregunta que haces de cómo puedes aprovechar, aplica de la misma manera. O sea, esos gastos que estamos mencionando que haces, puedes recabar la misma cantidad de facturas que cualquier otro empleado y eso te va a beneficiar en tu declaración. Vuelvo a lo mismo, todo es transparente, como tú bien lo dices, porque son cosas que están a través del SAT. La facturación electrónica ya ayuda a que no haya esa fuga. De que no estás inventando el gasto, sino si realmente estás soportando. Claro. ¿Ok? Entonces, tienes los mismos beneficios. Hacer una mención también de lo que decías de los recibos de nómina. En años anteriores existía lo que le llamaban constancias, salarios y retenciones, o de percepciones y deducciones, que es el formato 37. Entonces, ese te lo daban en recursos humanos y es el resumen de todas tus nóminas. Tú te puedes dar tu recibo de nómina o tu recibito cada quincena y al final en ese resumen te ponían el total del año y cuánto te quitaban. Hoy en día se descarga, es parte de lo que yo hago, se descarga este comprobante de la página del SAT. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tu nómina ya está timbrada, ya no te dan un papelito, ya te llega electrónicamente. Entonces yo puedo descargar esa información. Claro, fantástico. ¿Okay? También, ahorita que estabas comentando este tema, Pati, hay derechos y obligaciones. Entonces decíamos, todos los empleados tienen el derecho de hacer su propia declaración anual. Sin embargo, y quizá esto complementa también la pregunta que nos hacía Nancy hace un momento, si rebasas los 400,000 pesos de ingreso, entonces ahí sí... Okay. Se convierte quizá en una obligación, ¿o cómo funciona esto? Fíjate que cada año van cambiando los parámetros del SAT. Ok. Por decir, tuvo un año en el que decía, oye, ganaste más de 400,000 aunque tengas un empleo, presenta. Okay. Otro dice, ok, el otro año. Si nada más tienes un empleo, ganes lo que ganes, no tienes obligación de hacerlo. Ok. ¿Va? Tienes 2 o más empleos, es obligatorio hacerlo. ¿Va? Entonces, sí tienes que irte adecuando. Entonces, como decíamos hace rato, yo te puedo orientar cuando tienes o no obligación, pero lo que es rescatable de esta plática es, tienes el derecho, hazte el hábito de meter esos gastos y vas a ver el otro año que vas a estar contento porque vas a tener una devolución. Claro. Nada más como un ejemplo, un amigo que retomé desde hace varios años, Juan Isusa, que le mando saludos. Saludos a Juan. Me decía, oye amiga, estoy pagando un crédito hipotecario, y yo le dije, oye, ¿ya te regresaron un impuesto de eso? Y dice, ¿de qué? Digo, a ver, déjame checar tus números, nada más para no hacer tanto. Le tramité devolución de 5 años, de regresamos 80,000 pesos. Okay. Entonces, se puso algo contento Juan, porque él no es un dinero con el que contara. Entonces, por desconocimiento, porque lógicamente no es su área, no lo sabía. Claro. Entonces ya lo apoyé. Entonces, es importante que tengan esta orientación. Sí, totalmente. Entonces, esta declaración, Pati, por lo que nos comenta, se puede hacer desde el día de hoy, bueno, cuando toquen las declaraciones anuales, hasta 5 años atrás. Exacto. Y entonces, pues poder ver si quizá hay un dinerito por ahí para ustedes que lo puedan recuperar y poder hacer un mejor uso de él. Entonces, 5 años atrás. Entonces, exacto, adelante, pues es un buen rubro. Ahora, creo que la pregunta con esto es... oye, Pati, pues, ¿cómo le hace la gente para sí tener esta declaración? O sea, ay, está padre, ¿no? 5 años atrás, pero ¿aplica para mí? O sea, ¿cómo voy a saber si es algo que aplique para mí? Ok, es revisar el caso. Ejemplo, yo soy asalariado. Como dice, tengo 8 años, ¿cuántos decía nuestra consulta? Varios años en el seguro. Hay gente que me dice, ¿me puedes hacer mi declaración de 5 años hacia atrás? Y yo le pregunto, ¿tienes alguno de los gastos que he mencionado? No. ¿Estás pagando crédito hipotecario? No.
¿Estás pagando una póliza de gastos médicos? No. Te la puedo hacer y puede suceder que hayan hecho un mal cálculo. ¿Qué pasa en las empresas? Te hacen una retención de impuestos cada quincena, pero en diciembre te hacen un ajuste porque hacen un cálculo anual, ¿ok? Ok. Entonces, cuando las empresas que normalmente lo hacen bien, si yo te hago la declaración anual sin considerar ningún gasto, no te va a beneficiar ni a perjudicar, ¿ok? O sea, lo que me dé va a coincidir de impuesto, lo que me dé de impuesto a pagar va a coincidir con lo que te quitaron, entonces va a salir limpio, ¿va? Pero, ¿cuándo vale la pena hacer las declaraciones de manera retroactiva? Cuando tienes un crédito o algo que sí estás pagando de 3, 4, 5 años atrás. Si no, no tiene caso. Yo te digo, finalmente, parte de lo que vamos a ofrecer ahorita con la gente que está conectando, que te está regalos. Es que puedo hacerles esa valoración sin costo. Ok, ¿va? Fantástico. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso. O sea, si estás... Denos like ahí en la fanpage. Algo que se diga, bueno, vale la pena. Claro. Por ejemplo, si están dados de alta de manera independiente, puedo sacarles su constancia de RFC, que es donde les digo qué actividades tienen registradas al SAT. Sí, likes para los regalos. Entonces, perdón, voy a hacer la pausa porque me pareció muy relevante esto que mencionaste, Pati. Entonces, lo primero es, no tengo idea si esto aplica para mí, ¿no? ¿Cómo es que el SAT me ve? ¿No? ¿Cómo estoy dado de alta? Estoy dado de alta por sueldos y salarios, por régimen de incorporación fiscal, tengo un mix, en algún momento me di de alta y luego no me di de baja y entonces tengo que presentar declaraciones o impuestos que el día de hoy no sé porque el contador con el que trabajaba ya no trabajo con él o con ella, en fin. Entonces, lo que Pati está ofreciendo, que es un regalazo, es una pues valoración de esto y ofrecerte esta información sin costo. Entonces, para eso lo que te sugiero es mándanos un inbox con tu correo electrónico y tu teléfono para que las personas que vean durante esta transmisión les pueda Pati dar ese beneficio. Entonces, mándanos un inbox con tu correo electrónico y tu teléfono para que Pati se pueda poner en contacto contigo y entonces que obtengas este regalito gratis. Muchas gracias. Exacto, y además va otro regalito que se llama opinión de cumplimiento. Ok. Eso que mencionaste hace rato es muy cierto. Mucha gente dice, no, pues yo soy asalariada. Cuando le saco su constancia de RFC, le digo, ¿qué crees? Estás dada de alta por régimen de incorporación fiscal. Ah, es que hace 2 años puse un negocio de regalos, pero no me funcionó y cerré el negocio. Pero nunca suspendí esa actividad del SAT. Si al SAT no le avisas que ya no lo estás haciendo, si no metes tu trámite de suspensión, el SAT da por hecho de que sigue vivo y te va a seguir exigiendo declaraciones. Entonces, esa opinión de cumplimiento es lo que me dice ante el SAT que está pendiente. Claro. ¿Sí? Y de repente en verdad se llevan sorpresas de que les digo, oiga, deben declaraciones de 5 años. No, es que mi contador lo hacía. Ups. No lo hizo, ¿va? Okay. Entonces es así como una radiografía fiscal de cómo estás y eso también se los voy a obsequiar. Ok, perfecto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo te ve el SAT? No tienes ni idea. Entonces, para que sepas, hay un documento que nos comparte Pati que se llama opinión de cumplimiento. Así es. Y esta opinión de cumplimiento es qué tanto sí estás cumpliendo con las obligaciones con las que deberías cumplir y qué tanto no. Y entonces es una radiografía de qué es lo que está sucediendo en tu tema fiscal. Porque ahorita estamos hablando de cómo ahorrar el impuesto, les recuerdo el tema del día de hoy, pero una de las maneras de cómo ahorrar el impuesto también es cómo no pagar de más. Y una manera en que la gente paga de más sin darse cuenta es porque empieza a ver estos adeudos, empieza a ver estas declaraciones. Entonces, cuando tú contactas a lo mejor con algún contador y dices, oye, pues es que necesito presentarte tus declaraciones de los últimos 3 años. Sí. Entonces, pues eso es un trabajal. Y quizá eso te lo pudiste haber ahorrado total y completamente con haber contactado a un experto en esta área, en este caso como Pati, y que te diga, oye, si vas a dar de baja ese negocio, esa florería, esa taquería o lo que sea que hayas abierto en régimen de incorporación fiscal, pum, tan tan, se acaba, ya no requieres seguir haciendo declaraciones. Ajá. Y te vas a ahorrar un dineral de después hacer la actualización e inclusive quizá vienen hasta multas. Exacto. Incluso fíjate que hay gente que me dice, pero es que mira, no me quiero dar de baja, que le llama a la gente, porque qué tal si más adelante quiero poner una papelería. Claro. Ok, tú te puedes suspender y en cualquier momento puedes reanudar. Ok.
Ok. Pero en el lapso en que no estuviste activo, por decirlo así, no tienes obligación de hacer declaraciones. ¿Me explico? Claro. Entonces, es muy moldeable, pero hay que estar dando esos avisos, presentando esos avisos. Ventaja, ya no tienes que ir al SAT. Todo eso lo podemos hacer de manera electrónica a través del portal del SAT. Wow. Ya ha facilitado mucho. ¿Sí? Entonces, también porque la gente no es que de aquí a que voy al SAT, ya las cosas han cambiado. Claro. Entonces hay que aprovechar esas ventajas. Sí, pues confiamos en que estamos respondiendo todas sus preguntas. Este tema está muy bueno. Dice Daniel Auri, voy a leer varias de las preguntas para que sepan que sí nos están llegando y ahorita vamos a tratar de darle respuesta a la mayoría. Dice Daniel Auri, ¿pueden profundizar con el tema de la tenencia vehicular? Gracias. Dice también Yolanda Díaz, hace un mes terminé de pagar un servicio funerario, el cual solo compré como previsión en caso de algún fallecimiento. ¿Puedo solicitar a la empresa funeraria la factura y puede meterla en mi declaración de impuestos? Entonces Yolanda compró un servicio funerario. ¡Felicidades! Un aplauso para ti. Denos likes también. Likes para Yolanda, por favor, corazoncitos, porque definitivamente se lo merece esta parte de previsión. Y la otra es, ¿eso lo puede hacer deducible, el tema de gastos funerarios, que lo compró en previsión? Ok. Sigo leyendo para que sepan que estamos viendo. Dice Glenda, tengo que darme de alta como persona física o moral para que me puedan facturar. ¿Y a nombre de quién debo facturar? Ya que tengo recibos de la escuela desde hace 1 año y medio. ¿Eso lo puedo deducir? Probablemente, Glenda, te refieres a las colegiaturas, ¿no? Es otro de los rubros. ¿Podrían compartir los datos de la experta? Claro que sí, con muchísimo gusto. Lo más fácil para diferenciarlo, porque nos están llegando varios comentarios, apóyennos ustedes con eso, es manden un inbox con su teléfono y su correo y con muchísimo gusto ahí les mandamos, los enlazamos directamente con Pati Chávez, la experta del día de hoy. También mandamos saludos a Fabián Díaz, un abrazo, excelente tema, muchas gracias Fabián. Angélica Ponce, muy bien a los dos, el tema está súper interesante, muchas gracias Angélica, saludos. Saludos a Fernando Santos, a Víctor Cervantes, excelente tema y muy importante, por supuesto. Ya nos están contestando, que gracias que estamos contestando las preguntas. Nos pregunta Verónica Corso, saludos Verónica, ¿cómo se le hace para cambiar la opinión del SAT si tu opinión de cumplimiento no es favorable? Lo que quiero entender es que estás en un rubro que no es el que aplica para ti o no es el mejor para ti, entonces ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un cambio definitivamente. Nos saluda Adriana González, saluda, recomiendo la herramienta para que tengan 24/7 una línea, un scan de su situación fiscal, una super herramienta. Muchas gracias, dice Doc X360, ahí queden los comentarios, muchas gracias Adriana, una herramienta para que puedan tener también una radiografía de esto. Dice Eli Vázquez, Pati, cuando estás contratada por 2 patrones, sé que debes declarar, para evitar se cobra alguna diferencia al SAT, ¿qué nos recomiendas? Muchas gracias. Y bueno, voy a hacer nada más un comentario aquí. Puede ser que a la par tengas 2 patrones, ¿no? Puede ser que a la par, o sea, es decir, estés trabajando en un lugar y estés trabajando en otro. Eso está bien y es correcto. A mucha gente, ojo con esto, le pasa que dentro de un año fiscal, que es este año fiscal de enero a diciembre, cambian de empleo. Y entonces nuevamente entramos en el rubro que mencionaba Pati aquí, que es necesitas hacer tu declaración. Exacto. ¿Ok? Entonces, vamos a ir dando respuesta a todas estas preguntas. Y tú también creo que fuiste tomando nota, ¿verdad, Pati? Si no, ahorita las volvemos a leer con mucho gusto. Bueno, me gustaría primero terminar de mencionar las deducciones que empezamos. Ok, ¿va? sí. Y ahorita Entonces, voy a redondear con las dudas. Claro, sí, porque se nos va el tiempo como agua contestando estas dudas y preguntas, nos apasionamos con eso. Seguramente. Entonces, perdón que te interrumpa, Pati, vamos a mencionarlas todas de corrido para que las tengan. Y si alguno de ustedes tiene alguna duda sobre una de esas, vamos profundizando. Entonces, un tema, recapitulando, era la cuestión de donaciones o donativos. Exacto. Otro tema era todo el rubro de salud. Exacto. Que otro tema de esos, mencionabas, Pati, es el área de si tienes un crédito hipotecario, puedes deducir. ¿Qué es lo que puedes deducir ahí, Pati? El interés que estás pagando del crédito hipotecario. Ok, ahora, el interés del crédito hipotecario. Exacto, el crédito hipotecario puede ser contratado con Infonavit, con Fobiste, con algún banco. Okay. Tengo clientes que de repente están pagando el de Infonavit y aparte sacaron el de Bancomer, por decir. Ajá. Entonces, los 2 intereses, lo que pagan de interés, se puede meter. Cabe mencionar que cuando recién contratas el crédito, te dan el crédito, pagas más interés. Lógicamente, mientras pagues más interés, más te devuelven. Claro, ok, sí. Ahí también mencionar en la parte de lo médico, nos faltó mencionar, por ejemplo, los lentes también. Y algo que es muy importante
hablando de la prevención que tú dices, es la póliza de gastos médicos. Claro, por supuesto, es fundamental. Es fundamental. Es eso, de verdad, yo creo que nos falta a los seres humanos, o a los mexicanos específicamente, el tema de prevención. Claro. No tenemos esa cultura. Y muchas veces dice, oye, pero ¿cuánto voy a estar invirtiendo? Yo les digo, no es un gasto, es una inversión, porque Claro. es para ti y te va a dar un beneficio. Un beneficio fiscal en este caso. Exacto, si tú finalmente contratas una póliza de gastos médicos y le contratas a tus hijos o a tu pareja, todo eso es aplicable, ¿va? Entonces con eso cerramos el tema médico. Okay. Ahora vamos al tema educación. La Las educación, colegiaturas, las colegiaturas, ¿no? que es lo que me preguntaban. Si tú tienes tus hijos, ahí sí es nada más para hijos. No Solo aplica, para hijos. solo para hijos. No son nietos, tíos. Bueno, ahí y sí, algo por así, ejemplo, ¿o? sí, dado caso tus nietos sí. Ah, ok. ¿También aplica, ojo con eso? Exacto, si son en escuela privada, Ajá. estás pagando la colegiatura, pero que tú la estés pagando, ¿sí? Desde kinder hasta prepa. Y hay porcentajes de tope, no creas, o sea, haz de cuenta que si tú estás pagando, por ejemplo, una colegiatura de kinder, estás pagando, por decir una cantidad, 3,000 mensual. Ok. Tú dices, ok, pagué 36,000 al año. No puedes deducir los 36,000 en el kinder, por decirte, son 14,200 de tope. Okay. Todo tiene un tope en este rubro de colegiaturas, ¿va? Okay. Ojo, por favor, aquí, ahorita que están preguntando de cómo tienes que pedir lo de las facturas que estás pagando colegiatura. Tienes que llegar y pedir a la escuela. Primero, tú estás haciendo, supongo, y quiero creer que el pago por medio de una transferencia. Una transferencia electrónica a la cuenta escuela, de la ¿va? escuela. Entonces, o cómo funciona. tú requieres solicitarle a la escuela esa factura, pero la factura debe, lógicamente va a ir dirigida a ti, que eres la mamá que la está pagando, pero el concepto de la factura debe de decir, haz de cuenta, pago de colegiatura del mes de enero de la alumna tal, con tal, que está cursando tal grado de estudio. Es muy importante, si no traes estos datos, no te la considera el SAT. Ok, súper importante. Entonces, revisen su información. Como dice la canción de José José, ya lo pasado, pero sobre todo que de aquí en adelante también tomen en cuenta ese dato. Contacten con la persona que les está apoyando en la escuela a hacer estos recibos y tiene que decir esta información muy importante. Sí, porque la gente que los elabora no necesariamente lo sabe, porque ellos no son los expertos. Quizás son los que hacen la factura o el comprobante fiscal, pero no necesariamente los expertos que saben cómo sí hacerlo. Entonces, gracias, Pati, por ese super tip, porque ahí te puede ayudar mucho. Exacto, y reitero, revisen que diga en el concepto la forma de pago, transferencia, no diga efectivo. Ok. Ojo ahí. Dentro de la parte de educación me preguntan también del transporte escolar. Ajá. Siempre y cuando sea obligatorio para la escuela. Ok. Si la escuela te lo impone, pagas el transporte, sí es deducible. Si te dice es opcional, no es deducible, ¿correcto? Sí, entonces ojo con eso, porque oye, es que yo mando a mis hijos en Uber, en Didi, en alguna de estas plataformas, y puedo solicitar la factura y eso hacerlo deducible, porque pues al final es el transporte de casa a escuela y de escuela a casa. No, ese no aplica. Ahí aplicaría si es que tú tuvieras una actividad privada. Claro, ¿Va? sí. Eso, ahorita entramos a ese tema. Los gastos funerarios que nos están comentando, los gastos funerarios son deducibles hasta el momento en que los estás utilizando. Ok. ¿Va? Sí quedó claro. Es decir, si lamentablemente hay el fallecimiento de una persona, o sea, como dije hace rato, padres, abuelos, hijos o nietos, o sea, en línea directa ascendente y descendente, hasta ese momento. Tú contratas ahorita el servicio y ahí está. Y lo vas a utilizar con algún familiar de los que mencioné. Ahí en ese momento es cuando se hace la deducción. Okay. Entonces, al momento de utilizar el servicio, no al momento de contratar el servicio. Exacto. Okay. Y el otro es lo que decíamos de los intereses del crédito hipotecario, que creo que ya quedó claro que puede ser con diversas formas. Otra, que también es otra forma de prevención que hemos manejado aquí con Albert, que es el seguro de retiro o aportaciones voluntarias a la cuenta de retiro, lo que le llamaban Afore, lo que llaman Afore. Y eso, tú ya eres el experto y también Albert creo que los puede orientar perfectamente en este seguro de retiro, que es así resumido, es una inversión que tú vas a hacer para tu persona, te va a beneficiar fiscalmente porque te va a disminuir la carga de impuesto y al momento en que tú lo utilices para tus 65 años, y no me dejarás mentir, no te va a afectar en ese momento fiscalmente hablando.
Claro, sí, sí, totalmente. Entonces de digo, acuerdo ya contigo. no voy a entrar mucho a ese tema porque debe ser experto y habrá otro momento para que se hable de eso, pero esa es otra forma que podemos utilizar los gastos. Claro, ¿Ok? ok. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ya resolvimos con esto de los servicios funerarios. Lo que decía en otra pregunta, ¿cómo me doy de alta como persona física o moral? Ok, sí, voy a hacer nada más una pausa Ok, para ir dime. recapitulando otra vez. Rubros deducibles dentro de deducciones personales es donativos, toda la parte de salud que ya les platicamos, colegiaturas y transporte escolar siempre y exacto. cuando sea obligatorio para la escuela. Exacto. El otro rubro es el área de aportaciones a seguros de retiro, planes de retiro Exacto. y todo eso que puedes hacer deducibles. Entonces maravilloso, ahorras para tu retiro y además obtienes un beneficio fiscal. El otro rubro es los gastos funerarios, que ya habló Patti cuando los puedes hacer deducibles. Y el otro son aportaciones a el crédito hipotecario, vas a poder deducir los intereses reales para ese fin. ¿Hay alguna que se nos esté pasando? No, creo que son todas. Creo que son todas. Así es. Perfecto. Y entonces ahora sí, regresando en cómo me doy de alta, persona física, moral o qué me conviene. Ok, empresa, pues solamente que vayas a hacer una SA, alguna cooperativa, etcétera, es persona moral. Okay. No aplica para los que estamos ahorita conectados, que es el tema de personas físicas. Claro. La gente me dice, oye, yo no estoy dada de alta. Le digo, ¿trabajas en una empresa? Sí, ya está dada de alta. Claro. Tú no te diste de alta, tu patrón te dio de alta. ¿Va? Mucho cuidado, aquí ahorita que salga esto. La gente dice, ok, ya dejé de trabajar aquí. Y llego a otro lado y me dice, ¿tu RFC? No lo tengo. Te vuelven a dar de alta. Tengo gente que... El RFC, ¿en qué consiste? Nada más para que lo sepan. Son las letras de tu... Las dos primeras letras de un apellido, la primera letra del segundo y la primera letra de tu nombre. Claro. Fecha de nacimiento. Eso todos lo sabemos. Pero después hay 3 caracteres que se llaman homoclave. Homoclave, ajá. Esta te la asigna el SAT. Porque puede haber muchos que coincidan en las letras y en los números. Pero en el homoclave. La homoclave es lo que te va a hacer la diferencia. ¿Va? Okay. Entonces, ¿qué pasa si yo a mi patrón nuevo no le doy mi RFC correcto? Me va a volver a dar de alta y me va a generar una homoclave diferente. Entonces puedo tener 2 o 3 RFCs y me ha sucedido con clientes. Ok. Entonces me dice, o sea, tiene la constancia de salarios, por ejemplo, con un RFC, y en el SAT tiene registrado otro RFC. Mucho cuidado con eso. Entonces, reforzando la pregunta que me hacen, ¿ya tienes RFC? ¿Podemos checarlo? Sí, yo te puedo checar tu RFC únicamente con tu CURP. Ok. E igual es parte de lo que te puedo ofrecer aquí. Ok, más regalos. Entonces acuérdense, manden un inbox con su correo y su teléfono para enlazarlos. Y mencionabas también, siempre si te constituyes como persona física o moral, va a depender de muchos factores. Ahí sí una sugerencia personal es que te acerques con un experto, por supuesto que Patti te puede dar orientación, porque va a depender de la actividad que vas a realizar, de la facturación que vas a realizar y también en muchas ocasiones del tipo de servicio, porque para muchas empresas solo contratan los servicios de otras empresas, no contratan el servicio de personas físicas. Entonces, si el servicio que vas a dar está en ese nivel, te va a convenir constituirte como una persona moral. Y dentro de las personas morales también hay múltiples, SADCB, SDRL, como decía, una cooperativa, en fin, hay múltiples. Entonces va a ser muy importante para ustedes o para ti que estabas haciendo esta pregunta, tener una asesoría para que se defina cuál va a ser el tipo de servicio que más te funcionaría a ti. Para quizá la mayoría de los que están emprendiendo, muy probablemente algo que les aplique es el régimen de incorporación fiscal. Van a poder reducir su carga fiscal en lo que empiezan a generar más ingresos, en fin, otra serie de cosas, y después pueden dar el brinco a alguna otra, otro rubro. O las personas que están como persona física con actividad empresarial, posiblemente después se constituyan o les convenga constituirse ya como una empresa, ¿no? Claro. Entonces creo que con eso cerramos esa pregunta. Y me voy a seguir a la otra que te decía, Hay otra pregunta que decía de 2 patrones. Ajá. ¿Qué sucede con 2 por acá las estoy patrones? leyendo, ¿sí? Sí, tú Fíjate dale. que los 2 patrones es algo muy curioso. La gente me dice, oye Pati, ¿por qué me da a pagar en mi declaración anual si ya mis 2 patrones me quitaron impuestos? Ajá, esa era la pregunta de Elia, aquí la estoy Exacto. viendo. Te voy a explicar por qué. Todo es tabulado. En base a los ingresos o al sueldo que estás cobrando, estás en una tablita, en un rango, y eso es la tasa de impuesto que te aplica. ¿Ok? Ejemplo, gano en este trabajo 100,000 pesos y me quitaron el 10%, 1,000. En otro trabajo gano igual 100,000 y me quitaron 1,000, ¿va? Si yo junto mis 2 trabajos, mis 2 sueldos,
son 200,000. Claro. ¿Qué crees? Ya no me aplica el 10, ahora me aplica el 20. ¿Por Ujú. qué? Porque es la tablita. Claro. Entonces me da 4,000 a pagar. De impuesto. ¿Va? Sí. Y te dicen, oye, pero espérame, ya me quitó 1,000 y 1,000, te quitó 1,000 y 1,000, te quitó 2,000. ¿Cuánto debes? 2,000. Claro. Simplemente porque es la sumatoria. Tengo Claro. doctores que tienen 3 trabajos y les da a pagar 40,000 o 50,000 pesos al año. Entonces, ahí qué aplica, a lo mejor ahí no te voy a decir, te vamos a devolver, bueno, te va a devolver el SAT. Genera esas deducciones, personales. Ajá. Ya no para que te devuelvan, para que pagues menos, claro. Y ahí es donde entramos a hacer también algo que le llamamos una estrategia fiscal. Y eso es un curso que, bueno, ya después vamos a dar, ya les platicaré, que estamos haciendo con una fundación para dar un curso en donde te voy a dar una estrategia fiscal para cuando dices, a ver, no tengo muchos gastos de estos, por ejemplo, médicos. Oye, pues es que yo no pago seguro de médico porque pues entre los colegas. Claro. Mis hijos ya están grandes. No, ya mi casa ya la terminé de pagar. Aunque entonces te vamos a dar estrategias en este curso de qué otras cosas, qué otras herramientas puedas tomar para que disminuya tu carga fiscal. Que en lugar de que pagues esos 40, 50,000 al año de impuestos, Claro. pagues menos. Ok. Okay, Sí, eso no, es lo que fantástico. aplica para los dos patrones. Fantástico, gracias. En la duda que decías de la opinión de cumplimiento, ¿cómo puedo limpiarla? Primero vamos a sacar la opinión de cumplimiento, que seguramente puede ser positiva o negativa. Negativa es cuando le debes cosas al SAT. Ok. Positiva es cuando estás al día. Ajá. ¿Cómo se limpia? Atacándolo o presentándolo pendiente. No hay de otra. Ok. ¿Yo qué hago? Yo te saco tu opinión de cumplimiento y vamos a suponer que estuviste dada de alta como persona física con actividad empresarial y tú alguna vez le dijiste a tu contador, suspéndeme, pero nunca lo hizo, ¿va? Entonces yo reviso qué meses te está pidiendo el SAT, reviso si tienes facturación emitida o recibida y con eso te presento esas declaraciones que están pendientes, ¿ok? Y ya con eso, después de 48 a 72 horas de que se presentaron, puedes solicitar otra vez tu opinión de cumplimiento y ya va a estar limpia. Ok. Ajá, es parte también de lo que yo te puedo apoyar. Sí, otra pregunta, Pati, era si la tenencia vehicular se puede deducir. Mira, ¿qué pasa? Dijimos hace rato que son las deducciones personales, Ajá. que aplica tanto a asalariados como personas físicas con actividad empresarial. Claro. Esto en la declaración anual, ¿correcto? Sí. Hay otras actividades que son los gastos o deducciones autorizadas cada mes Ujú. con las personas físicas con actividad empresarial. Claro. ¿Va? O las empresas también. Exacto. Sí, Digo, ahorita como pues, no estamos ajá, en cualquiera de las dos, exacto. sí, sí. ¿Qué deducciones o qué gastos, dicho en otras palabras, vas a meter cada mes? Porque te dicen, ok, ya di facturas cada mes. ¿Qué gastos puedo meter? Es muy simple el concepto. Lo que sea estrictamente indispensable para el desarrollo de tu actividad. Claro. Ejemplo, soy Uber. ¿Puedo meter tenencia? Claro. ¿Puedo Claro. meter los gastos de mi coche? Claro. Claro. Ujú. ¿Puedo meter las agüitas? Bueno, que no están permitidas. Ya no las dan. Claro, o sea, ¿sabes? O sea, Sí, es todos los parte del gastos, servicio. ¿puedo pagar? ¿Qué puedo pagar? Ah, pues mi publicidad, Ujú. mis tarjetas de presentación, todo lo que requieres Para desempeñar la actividad. exacto. Si yo soy contadora, ¿yo qué puedo meter? Ah, pues ahí sí puedo meter mi coche, sí puedo meter mi tenencia, Ok. sí puedo meter la gasolina, Ujú. puedo meter mi celular, Ok. mi renta de donde tengo mi oficina, la luz, el teléfono, todo, porque yo requiero todo eso para desempeñar mi función. Pero ¿qué crees? Y digo, ay, ¿sabes qué? Me voy a comprar esta ropita, mucha gente me dice, ¿la ropa? No. A menos que trabajaras en un lugar que te obligaran a un uniforme. Si no, Ok. no. Entonces, simplemente eso, hay que ser lógicos. Tengo un cliente que te juro que hasta la comida del perro factura. Ok. Se van a Soriana y yo me entero de toda su vida, porque sé dónde comieron, qué compraron, qué le compraron al perro. O sea, está bien tener el hábito de la factura, Sí, no, sí. no caer en el exceso. Ok. ¿Para qué quieres tantas facturas que no te van a funcionar? Claro. Entonces también cuidar eso. E igual, de la forma en que yo te estoy diciendo que pagues tus deducciones personales con medios electrónicos, opera de la misma manera. Todo gasto que hagas, págalo con tarjeta de débito, de crédito, cheque o transferencia. Ok. Perfecto. Entonces, creo que la respuesta rápida, y gracias por la amplitud también, Pati, es si eres persona física con actividad empresarial o inclusive empresa,
el pago de la tenencia vehicular sí puede ser deducible, pero si estás en el rubro del empleo o por salarios, ahí no aplica. Exacto. ¿Ok? Otra pregunta que nos hacen, dice Yolanda Díaz, mi madre está pagando un crédito hipotecario en el Fobiste. ¿Dónde puedo solicitar el documento de los intereses que ha pagado para la declaración? Ella está de alta en el SAT. Yo descargo esas constancias. ¿Ok? Mira, yo lo que hago con mis clientes les facilito. Son cosas engorrosas. Claro. A mí, por ejemplo, en este caso, yo únicamente requiero el nombre de tu mami y su RFC. Es suficiente, yo con eso descargo las constancias de 5 años retroactivos y yo con eso me doy una idea si le conviene o no a tu mami que hagamos la devolución de impuestos. Ok. Entonces igual creo que aquí, Yolanda, la instrucción más fácil para ti será déjanos un inbox con tu correo y tu teléfono para poder enlazarte con Patti y que aproveches de estos regalitos que está ofreciendo y entonces que te dé esta información y que les dé la asesoría para que ustedes determinen si les conviene verdaderamente o no. Bien, pues estamos llegando prácticamente al final de esta transmisión. Saludos a todas las personas que se conectaron, a Susana, Rodrigo, a Patricia Segundo, saludos Patti, bienvenida. Pues creo que ya contestamos prácticamente todas. Saludos a Eve Krill, que me aparece por acá. A Olivia Menchaca, saludos, que envía sus datos con mucho gusto. Y creo que ya estamos contestando prácticamente todas las preguntas. Ok, me gustaría hacer un último comentario Sí. del tema de facturación electrónica. Ok. En el caso de personas físicas que trabajan de manera independiente. Ajá. ¿Sí? Entonces, tú le haces un servicio a un cliente y le vas a emitir una factura. ¿Ok? Hay una metodología nueva del SAT que tienes que especificar en la factura, ahora sí que cómo y cuándo te está pagando. Es decir, tú vas a poner en la factura, pago en una sola exhibición, cuando casi estás dándole la factura y te está haciendo la transferencia el mismo día, ¿va? Okay. Entonces, pago en una sola exhibición, ¿cuál es la forma de pago? Transferencia. ¿Ok? Entonces, ese fue mi método de pago, una sola exhibición contra transferencia o cheque. ¿Qué pasa cuando muchas empresas te dicen, mándame tu factura, pero te pago en 15 días? Entonces, la factura que tú estás dando tiene que decir PPD, que es pago en parcialidades o diferido. Okay. Y la forma de pago se llama por definir, porque no sabes cómo te van a pagar ni cuándo, ¿va? Pero ¿qué crees? El SAT ahora sacó una nueva disposición que se llama un complemento de pago. Es decir, que le tienes que avisar al SAT cuando te hayan pagado esa factura que tú diste. Ya pasaron los 15 días y te dicen, ok, te hago la transferencia de la factura de hace 2 semanas. Entonces tú en ese momento haces un complemento de pago. Okay. Ese es uno de los servicios que yo también doy. Mucha gente me dice, hazme mis facturas. Yo desde que lo doy de alta, les saco su cita para firma electrónica, les genero su sello digital, les hago su factura, se las envío a sus clientes, les llevo sus registros, les cargo sus facturas de gastos, llevo su contabilidad, sus declaraciones. Yo les facilito que ustedes se dediquen a hacer su negocio. Claro. Y yo hago toda esa labor que se hace atrás, que es necesaria, pero es fastidiosa a veces para las personas. Sí, por supuesto, no, hombre, pues muchas gracias, Patti. Nos está llegando por acá otra pregunta que creo que es muy relevante, que si nos puedes decir, por favor, ¿por qué es deducible el ahorro para el retiro o por qué tú, desde tu experiencia en la parte contable, le recomendarías a una persona tener o empezar a hacer un ahorro para el retiro? Mira, son 2 cosas. Una es el tema de la previsión. Ok. De verdad, yo siempre he dicho, nadie tiene la vida comprada. Y no estoy hablando de muerte. Te comparto una experiencia de una persona que era no tenía esa visión del ahorro, de la prevención. Y dijo, no, pues yo estoy sano, etcétera. Lamentablemente tuvo un accidente y se imposibilitó de algunas áreas. Perdón, Pati, te interrumpa, también nos piden que si podemos hablar un poquito más fuerte o... Ok. Ajá. Ahí va. Ok, entonces te funciona por 2 cosas. Al hacer un ahorro, estás viendo para un futuro tuyo, para que tus 65 años, que es la etapa ideal de que goces de ese seguro, de ese ahorro, tú ya no te preocupes, digamos que tengas una vejez digna. Cabe mencionar que antes de llegar a los 65,
hace algunos años ya era como que pues ya, hasta ahí llegaste. Claro. Ahorita la vida se ha ido alargando. Ujú. Tenemos ya mucha actividad. ¿Cuántas personas de la tercera edad los ves activos en clases, a veces más que los jóvenes? Entonces, qué padre que tengas una cantidad para esa etapa de tu vida. ¿Sí? O sea, eso es en la etapa, en la parte prevención. Ok. En la etapa fiscal, es mejor que tú tengas una cantidad que estás invirtiendo en ti Ujú. a que se esté reflejando en una carga fiscal que va al SAT. Ok. Así de simple. O sea, lo que estás diciendo desde tu punto de vista como de contabilidad es de que te estés pagando dinero a ti mismo para ahorrar para el retiro, a que ese dinero se lo des al SAT, pues Exacto. tú haz tus conclusiones. Yo nada más te digo, ¿a dónde quieres que se vaya tu dinero? Ya sabemos que tienes que hacer erogaciones o salidas o gastos o como le quieras llamar. ¿Hacia dónde quieres? Yo les digo, diversifica. Ahorra para ti, ayuda a alguien, ganar, a una fundación, invierte en tu póliza de gastos médicos. Y a lo mejor dice, hay gente que sabes que pues mejor voy a sacar un crédito hipotecario, saca un crédito hipotecario que puede ser una inversión que a rato dices, ya tengo mi casa, ok, saca un crédito hipotecario y al rato lo das en renta y tienes otro ingreso. O sea, es nada más hacer una planeación financiera. ¿Hacia dónde quieres que vayan tus recursos? Me encanta tú. Ay, qué fácil es nada más hacer una planeación financiera. Por eso estoy aquí. Pero bueno, creo que es parte de lo que les queremos compartir a todos ustedes. Haz una planeación financiera, como dice, y me quedo con este comentario que es finalmente creo que una pregunta reflexiva, Pati, y con eso prácticamente nos estamos despidiendo. Es ¿a dónde quieres que se vaya tu dinero? O se lo dejas al SAT y que ellos hagan uso de él, o mejor inviertes en ti, con esto que mencionabas, ¿no? De Exacto. varios rubros, e inclusive apoyar a alguien más, como en el caso de las donaciones a las fundaciones. Exacto, y si me permites ahorita, independientemente de que se maneje vía inbox, nada más les voy a mencionar mi número celular. Claro, sí, si por quieren favor. adelantar o por WhatsApp irme mandando preguntas. Mi número celular es 55 37 29 70 80. Lo repito, 55 37 29 70 80. Soy la contadora Patricia Chávez y cualquier cosa, asesoría que requieran, con todo gusto. Claro que sí, perfecto. Voy a revisar últimas preguntas por acá. Dicen yo, Rodrigo Castillo, pero no sé si yo es que tienes alguna pregunta o más bien quieres algún regalo. Excelente información, Glenda, muchas gracias, qué bueno que nos vieron. Pregunta Olivia Menchaca, ¿por qué cuando se paga una consulta médica en efectivo no se registra en el SAT? ¿Por qué cuando se paga una consulta médica en efectivo no se registra en el SAT? Porque es una de las nuevas disposiciones del SAT. Okay. Mira, te voy a decir qué sucede. El SAT finalmente está haciendo una vinculación de todo. O sea, si para ti fue un gasto, quiere decir que para alguien más fue un ingreso. Uh-huh. Y está cuidando que paguen impuestos los que generan ingresos, ¿va? Entonces es una nueva disposición que dijo, nada de efectivo. Porque yo te puedo decir, yo no tengo la certeza de que tú recibiste ese dinero. Eso claro. es el SAT. Uh-huh. Tú me metiste el comprobante, pero yo cómo sé que te lo pagaron. Claro. En cambio, al haber una cuestión electrónica, si es una forma, sabemos que el SAT ya tiene injerencia en las cuentas bancarias. Claro. Entonces ya tiene esa forma de decir, ok, esa factura está correspondida con una transferencia o con un cheque, ¿va? Por eso es que ya no permite el efectivo. De verdad, mucho cuidado en eso. Revisen sus facturas y no paguen en efectivo. Porque si no, ¿de qué sirve que pagues 20, 30 mil pesos que no te van a servir para que te disminuya tu carga fiscal? Claro. Sí, totalmente, y nuevamente pues que el dinero se quede contigo en vez de que el dinero salga de ti, como lo digo ahí en mi libro 8 lecciones financieras de películas taquilleras. Para eso hacemos estas transmisiones. Y algo que me gustaría, por favor, si nos pueden poner un comentario, porque estamos haciendo pruebas de estos nuevos elementos, y personalmente quiero que este año sea un año en lo que les voy a compartir muchísima información que considero que es de valor para ustedes. Una de estas tiene que ver con cómo ahorrar en impuestos. Estaré hablando mucho del tema de seguros, distintos tipos de seguros para que ustedes estén blindados. Y quiero saber qué les funciona más, si el Facebook Live o les gustaría también que los videos estuvieran en YouTube o hacer YouTube Live. Entonces también compártanme qué les gustaría más, cuáles son las plataformas que utilizan, si lo pueden escribir en los comentarios. Si hiciéramos estas transmisiones en vez de por Facebook, por YouTube, que una de las ventajas que tiene
es que no requieres formalmente tener una cuenta. Entonces, hay ventajas y desventajas como en todo, pero ahí apóyennos ustedes que nos están viendo con sus comentarios. ¿Les gustaría también que hiciéramos esto más bien por YouTube o les funciona más Facebook? Porque finalmente pues hacemos esto para ustedes y yo lo hago con mucho cariño y les digo, este año va a ser mucho de compartir. Algo que les quiero obsequiar, porque eso es algo nuevo, lo estoy haciendo, bueno, es nuevo, pero se ha vuelto muy famoso, que es el famoso diagnóstico de la estrella, que es un diagnóstico de vulnerabilidad financiera. Entonces lo que vemos en ese diagnóstico es exactamente cuáles son tus puntos vulnerables financieramente hablando, y por supuesto que una de esas áreas es el tema de impuestos, pero hay otras áreas, ¿no? El tema de cómo estás en tus seguros, en tu seguro de vida, en tu seguro de incapacidad, en el de gastos médicos mayores, gastos médicos menores, también existen esos conceptos. Entonces, igual, mándanos un inbox, mándanos tu correo electrónico con tu teléfono y con mucho gusto, a la par de estos regalos que está dando Patti, con muchísimo gusto nosotros estamos obsequiando este diagnóstico de la estrella, que es un diagnóstico de vulnerabilidad financiera, en donde te vas a llevar no solo esta radiografía también de cuáles son los puntos más vulnerables y cuáles son los huecos, sino también cuáles son las mejores soluciones para ti y sobre todo dónde puedes empezar, porque créeme, puedes empezar con muy poco obteniendo un gran resultado. Entonces comparte este video si te gustó, síguele dando like y les vamos a compartir más información. Si llegan más comentarios, porque hay gente que ve el video obviamente después de la transmisión, siempre contestamos, siempre damos seguimiento, entonces con mucho gusto lo hacemos para ustedes. Bienvenidos, recuerden, díganos si les gusta también más hacer un YouTube en vivo o qué es lo que les funciona, qué plataformas son las que utilizan para estarnos comunicando con ustedes por esa vía. Voy a ver si hay una última pregunta, creo que ya no. Entonces, muchas gracias a todas las personas que se conectaron, bienvenidos, este es un espacio para ustedes, síganos ahí en las redes sociales y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, buenas noches y cuídense mucho. Buenas noches, gracias. Bye, despedimos al experto, Pati, gracias. Bye. Bye.